Quiebre en las Fuerzas Armadas. 5 generales se rebelan contra Nicolás Maduro. Quiebre en las Fuerzas Armadas. 5 generales se rebelan contra Maduro. Ante la presión internacional variana, manifestamos nuestro profundo rechazo a todas las acciones desesperadas que atentan contra la paz. El chavismo acaba de dar de baja a 5 generales de las Fuerzas Armadas que se negaron a seguir reprimiendo a la población. Por primera vez, los militares desobedecieron una orden directa del dictador. La cadena de mando se está quebrando. Un alto oficial del ejército venezolano me dice que las fuerzas militares bolivarianas estarían alistando un golpe de Estado. Los venezolanos saben que ha llegado el momento de cobrar al grito de hasta el final. 500,000 de venezolanos tomó Caracas para hacerle saber al dictador que sus días en el poder están contados. En el extranjero, más de 370 ciudades alzaron la voz por la libertad de Venezuela, mostrando las actas que comprueban el triunfo arrollador de Edmundo González. En España llenaron la Puerta del Sol y lo mismo ocurrió en Barcelona. Nueva York, Egipto, Francia, Portugal, Argentina, Lima y México mostraron su apoyo a Edmundo González, dando la espalda al presidente López Obrador, que reconoció el triunfo del tirano. Esto demuestra que, a pesar de lo que digan sus gobernantes, Brasil, México y Colombia están con Venezuela. Para evitar que el mundo sea testigo de esta masiva protesta, el tirano bloqueó todas las redes sociales al interior de Venezuela. Pero los venezolanos en el extranjero empezaron a compartir la histórica manifestación. Durante la protesta, 5 generales se negaron a seguir reprimiendo a la gente, declarándose en desacato. De inmediato fueron dados de baja y reemplazados por oficiales afines al régimen. Y es que Vladimir Padrino teme que los secretos revelados por Anonymous ocasionen un golpe de Estado dentro de las fuerzas bolivarianas, por lo que viene realizando una purga masiva en el ejército. Padrino ha empezado a expulsar a todos aquellos militares sospechosos de complotar en su contra. Los altos mandos militares están siendo reemplazados por soldados provenientes de Cuba. El problema para Maduro es que no lo hacen gratis. Todos los días salen vuelos cargados de oro de Caracas a La Habana para pagar este servicio, programados a último minuto que salen hacia Caracas. Pero la lealtad también se tambalea dentro de las filas de la dictadura. Van más de 3,000 militares dados de baja desde que Maduro perdió las elecciones, y se reporta que hay más militares molestos. La fractura es en por militar externo. Los militares están indignados y no quieren seguir obedeciendo a oficiales cubanos que han tomado el mando del ejército venezolano. La situación es tan patética que hasta un reggaetonero como Álvarez se atreve a dar órdenes al ejército bolivariano. ¿Cómo nuestra moral los estados que están complot contra Maduro y cuyos generales fueron removidos son Zulia, Caracas, Táchira, Carabobo y Aragua? Trascendió que en un primer momento estos generales siguieron las órdenes de Padrino, pero al comprobar la crueldad del operativo, renunciaron a hacerle eso a su propio pueblo. Estos estados son de gran importancia para Maduro y en su desesperación ha ordenado cercar todo el Palacio de Miraflores. Desde allí afirma que Edmundo González está preparando su fuga de Venezuela, cargado de billetes con destino a Miami. Está preparando su fuga de Venezuela. Edmundo González Urrutia se lleva los billetes y se va para Miami, compadre. Sin embargo, el quiebre en las Fuerzas Armadas es evidente, y la historia nos enseña que cuando el poder militar comienza a fragmentarse, el régimen está en sus últimos días. El presidente Edmundo González debe aprovechar la división al interior de las fuerzas bolivarianas para nombrar un ministro de defensa. Se necesitan nuevos comandantes leales a Venezuela. Coroneles mayores podrían ser los nuevos comandantes de las grandes unidades, porque el comando nunca muere. Por su parte, los militares expulsados han comenzado a identificar a los altos mandos que reprimen al pueblo y cuentan cómo les lavaron el cerebro dentro de las academias militares. Los 60,000 policías y militares en el extranjero llaman a los generales en servicio a reflexionar y les preguntan si quieren servir en un ejército donde mandan los cubanos. Alrededor, generales subordinados a las órdenes y dictámenes de Cuba, comprometidos con el delito. Sin dar el ejemplo, sin duda, el quiebre dentro de las Fuerzas Armadas es un signo de que la movilización está funcionando y hay que seguir luchando desde todas partes del mundo. Esto no lo para nadie.
como hoy dejó en claro el pueblo venezolano. No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tenés miedo, no tenemos miedo, no tenemos miedo. El quiebre en las Fuerzas Armadas se ha intensificado con la rebelión de 5 generales en contra de Nicolás Maduro. Esta acción ha generado una gran presión internacional y ha evidenciado el profundo rechazo a las acciones desesperadas que atentan contra la paz en Venezuela. Es preocupante ver cómo el chavismo ha tomado la decisión de dar de baja a estos generales simplemente porque se negaron a reprimir a la población. Esto demuestra que la cadena de mando se está fracturando y que los militares están comenzando a desobedecer las órdenes directas del dictador. En medio de esta situación, se ha filtrado información que indica que las fuerzas militares bolivarianas estarían planificando un golpe de Estado. Es evidente que el descontento dentro del ejército es creciente y que la lealtad hacia Maduro se tambalea. La expulsión de miles de militares desde que Maduro perdió las elecciones es una muestra clara de esta fractura en el estamento militar. Es importante destacar que la purga masiva que está llevando a cabo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, ha generado temor dentro de las Fuerzas Armadas. Se ha comenzado a expulsar a los militares sospechosos de estar conspirando en su contra, mientras que los altos mandos militares están siendo reemplazados por soldados provenientes de Cuba. Esta situación pone en evidencia el grado de dependencia que tiene Maduro del apoyo cubano, ya que incluso envía oro a La Habana para pagar por estos servicios. El quiebre en las Fuerzas Armadas de Venezuela continúa a raíz de la rebelión de 5 generales en contra de Nicolás Maduro. Esta situación ha generado una gran conmoción a nivel internacional y ha dejado en evidencia el descontento que hay dentro de las filas militares. Además, se ha conocido que los generales expulsados inicialmente siguieron las órdenes del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, pero al presenciar la crueldad de las acciones represivas decidieron renunciar y ponerse del lado del pueblo venezolano. La fractura en las Fuerzas Armadas se ha visto exacerbada por la presencia cada vez más notoria de oficiales cubanos en el mando del ejército venezolano. Esta situación ha generado malestar entre los militares venezolanos, quienes se sienten subordinados y ven amenazada su autoridad. Además, se ha reportado que los cubanos han lavado el cerebro de los militares dentro de las academias militares, lo que ha generado un sentimiento de desconfianza y descontento entre ellos. Ante esta crisis en las Fuerzas Armadas, el presidente Edmundo González debe tomar medidas para restablecer la confianza y la lealtad hacia Venezuela. Es fundamental nombrar a un ministro de Defensa que sea leal al país y que cuente con el apoyo de los militares. Asimismo, es importante realizar cambios en los altos mandos militares, designando a comandantes que sean reconocidos por su compromiso con la democracia y los derechos humanos. El quiebre en las Fuerzas Armadas de Venezuela ha generado una profunda crisis en el régimen de Nicolás Maduro. La reciente rebelión de 5 generales en contra del dictador ha dejado al descubierto la creciente desobediencia dentro del ejército. Esta inesperada acción ha llamado la atención a nivel internacional y ha incrementado la presión sobre el régimen. A medida que más información sale a la luz, se ha revelado que el descontento en las Fuerzas Armadas es aún mayor de lo que se pensaba. Se estima que más de 3.000 militares han sido dados de baja desde que Maduro perdió las elecciones, lo que indica una gran fractura en el estamento militar. Además, se ha informado que hay más generales molestos con el régimen, lo que podría significar un mayor quiebre en las filas militares. Otro aspecto preocupante es la presencia de oficiales cubanos en el mando del ejército venezolano. Mientras los militares venezolanos se sienten subordinados y ven amenazada su autoridad, los cubanos parecen tener un mayor control sobre las decisiones militares. Esta situación ha generado un sentimiento de desconfianza y descontento entre los militares venezolanos, quienes se sienten traicionados por su propio gobierno. Ante esta grave crisis, es fundamental que el presidente Edmundo González tome medidas urgentes para restablecer la confianza y la lealtad hacia Venezuela. Es crucial nombrar a un nuevo ministro de Defensa que sea reconocido por su compromiso con la democracia y los derechos humanos. Asimismo, se deben realizar cambios en los altos mandos militares, designando a comandantes que sean verdaderamente leales al país y que estén dispuestos a defender los intereses de la nación.
La situación en las Fuerzas Armadas de Venezuela se ha vuelto cada vez más tensa con la rebelión de 5 generales contra Nicolás Maduro. Esta acción ha generado un fuerte impacto a nivel internacional y ha llevado a un mayor debilitamiento del régimen. Es alarmante ver cómo el chavismo ha decidido expulsar a estos generales simplemente por negarse a reprimir al pueblo, lo que demuestra un claro quiebre en la cadena de mando y una desobediencia creciente dentro del ejército. Además, se ha filtrado información que sugiere la posible planificación de un golpe de Estado por parte de las fuerzas militares bolivarianas. Esto indica que el descontento dentro del ejército va en aumento y que la lealtad hacia Maduro se está debilitando. La expulsión masiva de miles de militares desde las elecciones perdidas por Maduro es un claro reflejo de la fractura existente en el estamento militar. Es importante destacar que la presencia de oficiales cubanos en el mando del ejército venezolano ha generado malestar y desconfianza entre los militares. Estos oficiales cubanos han tomado decisiones que afectan a los militares venezolanos y han lavado el cerebro de muchos de ellos en las academias militares. Esto ha generado un profundo descontento y ha debilitado aún más la autoridad de Maduro dentro del ejército. La situación en las Fuerzas Armadas de Venezuela es cada vez más crítica debido a la rebelión de 5 generales en contra de Nicolás Maduro. Este hecho ha generado una gran conmoción tanto dentro del país como a nivel internacional y ha debilitado aún más el régimen. El quiebre en la cadena de mando es evidente, ya que estos generales se negaron a reprimir al pueblo y fueron dados de baja por orden del chavismo. Además, se ha filtrado información que revela que las fuerzas militares bolivarianas están planificando un golpe de Estado. Esta noticia ha incrementado el descontento y la desobediencia dentro del ejército, ya que muchos militares están cansados de seguir las órdenes de oficiales cubanos y prefieren apoyar al pueblo venezolano. Es importante resaltar que los militares expulsados han empezado a identificar a los altos mandos que reprimen al pueblo y a contar cómo fueron manipulados y adoctrinados en las academias militares. Esta información ha generado un mayor descontento y una sensación de traición dentro del ejército. Ante esta grave crisis, es fundamental que el presidente Edmundo González tome medidas urgentes para restablecer la confianza y la lealtad hacia Venezuela. Es necesario nombrar a nuevos comandantes leales al país y que estén comprometidos con la democracia y los derechos humanos. El quiebre en las Fuerzas Armadas de Venezuela, evidenciado por la rebelión de 5 generales contra Nicolás Maduro, ha generado una gran presión internacional y ha debilitado aún más al régimen. La cadena de mando se está fracturando y la desobediencia dentro del ejército es cada vez mayor. Además, se ha filtrado información sobre un posible golpe de Estado planificado por las fuerzas militares bolivarianas. La presencia de oficiales cubanos en el mando del ejército ha generado descontento y desconfianza entre los militares venezolanos. Es crucial que el presidente Edmundo González tome medidas urgentes para restablecer la confianza y la lealtad hacia Venezuela, nombrando a nuevos comandantes leales al país y comprometidos con la democracia y los derechos humanos.